bendiga. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Permítanme aclarar un poquito la voz. Y pues regocijarme de poder compartir juntos en esta mañana una nueva oportunidad para estudiar la palabra de Dios en conjunto, para poder exponerla, pero fundamentalmente para que nuestros corazones sean ministrados por lo que Dios tiene para nosotros. Decía nuestro hermano Eduardo en oración hace un momento, que tu predicación, que tu palabra sea la que impacte nuestros corazones hoy. No importa quién esté al frente acá, mientras la palabra de Dios sea predicada. Les invito a que pongamos este tiempo a los pies del Señor en oración. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de poder compartir juntos este tiempo de predicación, después de haberte alabado y adorado, Señor, de que nuestros corazones sean dispuestos, Señor, para ponerte por delante de todo. Y es que tú eres el Dios de la creación, eres el Dios de nuestras vidas, eres el Dios de esta iglesia. Todo lo que hacemos aquí gira en torno a ti, es por ti y para ti. Gracias, amado Padre, te damos porque en esta mañana nos das la posibilidad de abrir tu palabra con total paz, con tranquilidad, Señor. No la que da el mundo, sino la que tú nos das en medio de la turbulencia que siempre está pululando a nuestro alrededor. Permítenos hoy ser confrontados, alentados, guiados por tu palabra, Señor, y a la vez recibir el consuelo oportuno que nuestros corazones necesitan. En Cristo Jesús oramos con enorme gratitud. Amén y amén. Listo, mis queridos hermanos. Después de haberles dado la bienvenida y de agradecer al Señor por tener este tiempo especial juntos, déjeme decirle que espero que su semana haya sido una semana de intensa búsqueda de Dios y que este tiempo establezca no solamente el cierre de esa maravillosa coinonía que usted tuvo con el Señor durante la semana, sino que además marque el inicio de una semana aún mejor que la que usted terminó con Cristo ayer. Estoy seguro que la mayoría o todos en realidad han escuchado en algún momento afirmaciones como las 3 afirmaciones que yo les voy a dar en este momento. Reflexionemos por unos segundos. Número 1, no estudio la Biblia porque es muy difícil y no la entiendo. Frase número 2, me resulta muy difícil comprender la voluntad de Dios. Y frase número 3, no sé qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que quiere de nosotros. Si usted se siente identificado con una o con varias de estas frases, guárdelas por un momento en su corazón. Vamos a trabajar en torno a ellas en un instante más. Durante la semana que está terminando, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener varios momentos de reflexión inesperados, para serles sincero, sobre algunos puntos importantes sobre la praxis de la fe. Con frecuencia, hermanos, nosotros creemos que el crecimiento de las iglesias solamente se mide por el número de personas que se congregan. Y hemos olvidado que el crecimiento de la iglesia tiene 2 ejes fundamentales en el que se mueve: la profundidad y el alcance. El alcance es el número. Efectivamente, siempre es bonito recibir a más hermanos, que otras personas puedan formar parte de nuestra congregación, nos alegra el corazón. Pero la profundidad también es importante. Entendiendo la profundidad justamente como la posibilidad de ser mejores creyentes, de poder ser más parecidos a Cristo, ¿sí? No mejores que el vecino, sino mejores que el yo de ayer y que de antes de ayer. De tal manera que la obra de Cristo se vuelva algo evidente en nuestros corazones. Nos encanta que la gente se multiplique, pero también nos gusta que seamos cristianos cada vez más maduros y más profundos. En otras palabras, hermanos, estos 2 ejes deben formar parte de lo que nosotros tenemos que pensar siempre cuando hablamos de crecimiento dentro de la iglesia. Y es justamente esta reflexión la que nos ha traído a establecer como hoja de ruta este ciclo de prédicas relacionados a la construcción de la comunidad. Esta es la prédica número 6 de este bloque. Y es que en realidad, amados hermanos, no podemos pensar en crecer si es que la base no es completamente sólida. ¿Y qué base más sólida que Cristo? Cristo es la base absoluta de todo lo que tenemos que hacer. Si la iglesia, si la predicación, si el servicio, si la alabanza, la adoración, la oración no giran en torno a Cristo, todo lo que hacemos aquí es una pérdida de tiempo.
Para la gloria del Señor eso no pasa en nuestra iglesia. Y yo le invito a que usted y yo seamos siempre vigilantes de que San Marcos sea una iglesia que se sustente eminentemente en la roca que es Cristo. Esta es nuestra responsabilidad como parte de esta preciosa congregación. Con este marco, pensemos nuevamente en esas 3 frases que yo mencioné hace un momento. Y al respecto me pregunto yo, ¿es realmente Dios tan misterioso que nos ha dejado solamente indicios de lo que Él es y de lo que quiere de nosotros? ¿Es Dios tan diferente a cada uno de nosotros que sus pensamientos están tan alejados de los nuestros que no nos es posible comprender su revelación? Hermanos, ante estas preguntas de acá yo quisiera encontrar la respuesta, como siempre, en la preciosa palabra de Dios. Libro de Proverbios, no lo busque, lo voy a dar lectura yo en este momento, lo puede anotar. Libro de los Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En otras palabras, amados hermanos, aún la comprensión de la palabra de Dios viene de Dios. ¿Sí? Usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija para comprender el verdadero significado, para interpretar correctamente las Escrituras. Él es quien nos equipa, Él es quien abre nuestro entendimiento, y es su amor y en su amor que nos ha dejado instrucciones claras de cómo tenemos que aprender a vivir. La porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana, que la vamos a leer en un momento, responde de una manera clara y contundente a la pregunta del creyente: ¿qué demanda el Señor de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro del profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a irnos para allá. Libro del profeta Miqueas, capítulo número 6, en donde daremos lectura a los versículos del 6 al 8. En reverencia a la palabra del Señor, le invito a que mientras lo vaya encontrando tengan la bondad de ponerse de pie. Si alguien necesita una Biblia, por favor, déjenos saber para poder prestarle una y facilitarle en este momento. Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice la preciosa palabra del Señor: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Como lo hemos venido viendo y haciendo durante esta semana ya como una sana costumbre, cuando vamos a entrar a topar un nuevo libro dentro de las Escrituras, hemos buscado los espacios para darle un poquito de contexto y que podamos entender de mejor forma lo que estamos exponiendo, ¿sí? Y esta sana costumbre no la queremos perder para nada. El libro del profeta Miqueas está escrito en el siglo VIII antes de Cristo, ¿sí? Esto es fácil de ubicar en el tiempo porque vemos las referencias que el profeta hace en su texto. Si vemos los capítulos 1 y 2, se hace referencia en varios momentos a los reyes de Judá, que fueron Jotam, Acaz y Ezequías. Estos 3 reyes estuvieron justamente ubicados entre el año 690 y 720 antes de Cristo, aproximadamente en el siglo VIII, ¿sí? Y es justamente ahí donde nosotros queremos enfocarnos, ¿sí? A diferencia de Isaías, que es un contemporáneo de Miqueas, el profeta Miqueas no estuvo vinculado, como sí lo hizo Isaías, a la alta cúpula. No estaba cerca de los reyes, no estaba cerca de las personas de influencia. Isaías sí lo estuvo. Esto nos lleva a pensar que Miqueas era un hombre de campo, una persona común y silvestre, ¿verdad? Algunos lo llaman el profeta del pueblo. Era un nombre un poquito subversivo, ¿verdad? Pero tenía que ver más allá de su perfil
con el tipo de predicación que él manejaba y el mensaje que fue entregando al pueblo, sin ser un profeta cercano a los reyes, como lo mencioné hace un instante. Esto se vuelve sencillo de inferir, porque vemos a un Miqueas que empieza a hablar señalando la corrupción de los gobernantes y la muy marcada brecha social que existía en aquel instante dentro del reino. En aquel tiempo, las élites de turno no temían por el pueblo, no les preocupaba, sino que lo único que podía poner en tela de juicio su condición era el poder perder ciertos privilegios que ya consideraban como adquiridos y propios. Es por eso que a las élites y a los reyes les preocupaban las incursiones de otros imperios que podrían estar interesados en conquistar los territorios del reino del norte, del reino del sur, que para este entonces todavía coexistían o cohabitaban. En este momento, el apogeo venía desde Asiria, desde el norte, ¿sí? Desde arriba. Y recuerden ustedes que de hecho, un tiempo después, unos años después, el reino del norte cae a manos de los asirios, ¿sí? Asiria no solamente asoló al reino del norte, sino que también estaba molestando ya al reino del sur, aunque el reino del sur no cae a manos de Asiria, sino que lo hace contra Babilonia un poco de tiempo después. En este contexto, ¿sí? Podemos ver cómo Miqueas es un libro profético que buscaba y se enfoca en la justicia social, ¿sí? Pero no como la concebimos en nuestros días, en donde creemos que la injusticia viene solamente de los grupos de poder contra el pueblo, sino que enfoca el problema desde lo injusto que es cada uno de nosotros, desde la injusticia que hay en nuestros corazones. ¿Contra quién? Contra nuestro prójimo, contra los demás. El pueblo judío, como había sido costumbre, venía desarrollándose en el tiempo, considerando la ascendencia, su ascendencia, lo único que justificaba y lo único que era bueno para ser parte del pueblo de Dios. Es decir, yo estoy judío porque nací judío y por ende soy parte del pueblo de Dios y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, que al final del día soy parte del pueblo de Dios y Él me va a redimir. Esto es algo, por cierto, hermanos, que no ha cambiado en el tiempo. Los judíos siguen pensando de esa manera, ¿verdad? Que simplemente han heredado por medio de su ascendencia la salvación y que de esta manera pues no la pueden perder sin importar cuál sea el peso de su pecado. Y entonces, hermanos, eso establece una tremenda diferencia justamente con los gentiles, como nosotros, los que no somos judíos, los que irremediablemente estamos condenados por el puro hecho de no haber nacido judíos. Esta es una situación que llama mucho la atención y con este marco claro ya dentro de lo que el profeta Miqueas escribió en el libro que Dios le inspiró a hacer. Creo que tenemos ya la suficiente información como para sumergirnos en la porción bíblica que nos atañe el día de hoy. Versículo 6 del capítulo 6 de Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año? Para el pueblo judío al que me voy a tener que referir nuevamente, la expiación de culpa se había vuelto un ritual de sangre, cuyo significado era cada vez además más incipiente. Se hacía porque tenía que hacerse y Dios tenía que perdonarte sin que haya mediado ni el más mínimo arrepentimiento de tu parte. Es decir, simple y llanamente, pequé, vengo trayendo a mi animalito para el sacrificio y me voy a seguir pecando. Así de sencillo. No pasaba absolutamente nada en el corazón de estas personas. ¿Cómo podemos ser tan enfáticos en afirmar esto sobre lo que pasaba con el pueblo judío? La respuesta es sencilla. La consecuencia natural del arrepentimiento, hermanos, es no desear volver a caer en la misma mala vida práctica. Así de fácil. Pero los judíos seguían comportándose igual, exactamente igual. ¿Recuerdan ustedes que ya estudiamos en otro momento en el Antiguo Testamento que la historia judía parece un loop, un bucle interminable de errores? Primero el pecado, después el alejamiento de Dios, el arrepentimiento y el clamor. La respuesta de Dios, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de la restauración y la reconciliación. ¿Y qué venía después? Otra vez el pecado. Y así, dándose las vueltas una tras otra. Ustedes pueden ver esto con claridad si estudian el libro de los jueces, en donde los jueces venían cada cierto tiempo enviados por Dios, justamente a raíz de haber caído en este bucle terrible de falta de arrepentimiento. Esto es triste, ¿verdad? Pero, ¿saben qué es más triste que eso? Que nosotros, que conocemos estos hechos con tanta claridad y profundidad, seguimos cometiendo los mismos pecados una y otra vez, con la única diferencia, que ahora ya no hablamos de sacrificios de animales, sino que hablamos del sacrificio de Cristo, que por cierto es muy real, desde la misma óptica, ¿sí?
lastimosamente, y aquí es donde viene el error, en que Dios simplemente tiene que perdonarme en los méritos de Cristo sin que yo me arrepienta en lo más mínimo de lo que hice mal o dejé de hacer bien. Este es el gran problema que enfrentamos como creyentes en nuestro tiempo, hermanos, que criticamos al pueblo judío por todo lo que vivió cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo. Vaya, ¿qué problema tenemos en realidad? Si pudiésemos, porque no podemos, y soy enfático en esto, reescribir este versículo de una manera más moderna para que la podamos entender mejor, permítame proponer el siguiente ejercicio. Usted mire el versículo 6 del capítulo 6 y yo le voy a poner lenguaje más cercano, ¿verdad? Un poquito más del cristiano de este tiempo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con obras, con sacrificios personales, con las migajas de mi tiempo. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Es meditar, hermanos, y en esto, porque duele profundamente en los tiempos, pensando en que las cosas han cambiado, ¿sí? Son otros tiempos, no son los tiempos de los judíos, pero el pecado es el mismo de siempre, más moderno, más maquillado, mejor presentado, pero pecado al fin. Tiene nuevas vestimentas, está más sofisticado, ¿verdad? Y engaña a mucha gente más. Pero, como dice el vulgo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y el pecado no dejará de ser eso. ¿Sí? Una mona que busca parecer atractiva a los hombres y mujeres. La parte triste de esto es que muchas veces lo logra. Y se vuelve atractiva y nos gusta. Y nos llama la atención. Hermanos, es muy triste entender esto de esta manera, pero el pecado siempre será el problema de la humanidad. Siguiendo esta línea de modernizar un poquito los versículos, ¿sí? Voy a dar lectura ahora al versículo 7 de la parte bíblica y luego lo voy a exponer de otra forma. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Vamos entonces a hacer el ejercicio para desarrollar mejor esta idea de ponerle moderno. Sígueme usted con la mirada en el versículo 7. ¿Se agradará Jehová en mis 3 devocionales semanales, en mis 30 segundos de oración diaria? Daré mi tiempo para el servicio a Dios, sacrificando mi ocio, mis gustos y mis preferencias. Sí, hermanos, porque hay que traducirlo a veces para poder entenderlo mejor. Lo que estaba escribiendo Miqueas era algo que el pueblo de aquel tiempo podía entender con facilidad y que para nosotros nos es ajeno porque nosotros no sacrificamos nada vivo aquí. Pero al final del día, a veces sentimos que nuestro servicio sí es un sacrificio. Estamos sacrificando algo. Hermanos, es importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos cuando nos vemos a la luz de la palabra. Yo no pretendo decir, por si acaso, que orar esté mal, que tener tiempos devocionales tampoco sirva, para nada. Y peor aún, que servir no es necesario, servir es imprescindible para la vida del creyente. Los dos primeros, tanto la oración como los tiempos devocionales, son puntos vitales en la vida de intimidad que nosotros debemos tener con Cristo, fundamental. Y el segundo tema que traté, que justamente es el del servicio, es la razón para la que fuimos creados. El que no sirve, te dicen, el que no hace para servir no sirve para vivir, es así es lo que dicen, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, pero me parece una frase muy buena. Porque en realidad, ¿qué sentido tiene ser cristiano si no hacemos nada para el Señor, para los demás? Y lo hacemos no pensando que estoy haciendo un sacrificio, o que estoy pagando una deuda, o que estoy tratando de conseguir canje para que Dios me bendiga después con algo que quiero. Porque ninguna de esas motivaciones es la correcta. La única motivación verdadera es el amor a Dios y a mi prójimo. Amo a Dios, amo a mi prójimo, le sirvo, con gusto. Amo a mi Dios, le busco en mis tiempos devocionales. Amo a mi Dios, le oro, alabo, estudio la palabra. Fíjese usted que nuevamente caemos en esta frase importante: el amor es el único combustible inagotable para buscar de Dios. Nada más dura tanto como el amor. Y me refiero a que si la motivación del corazón suyo o del mío para hacer todas estas cosas es acuñar moneda de cambio para negociar con Dios, y peor aún para sentirnos mejores que el prójimo, simplemente hemos caído en el mismo pecado de Israel. ¿Ya? Ahí está. Somos exactamente iguales.
Y es bueno que nosotros tengamos clara esa realidad, porque eso nos lleva otra vez a darnos cuenta de las cosas. Yo no puedo pensar que soy mejor que mi vecino. Si usted quiere compararse con su vecino, piense usted que es peor, porque siempre podemos ser peores, siempre. Lo único que nos hace distintos como creyentes es la obra de Cristo en su vida y en la mía. Fuera de eso, amigos míos, no hay nada. Absolutamente nada más. Dios no nos necesita, ni a toda la humanidad de todos los tiempos, ni la que vendrá. Dios no necesita de nadie. Simplemente somos nosotros los que necesitamos de Él. Sin embargo, el Señor, a pesar de ver todo esto en su infinito amor y misericordia, nos hace un regalo lleno de gracia en su palabra y nos da porciones tan claras y contundentes como las que se mencionan en el versículo 8 del libro del profeta Miqueas. Hombre, Él, refiriéndose a Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense aquí que las conjunciones no son no nos dice que nosotros hagamos misericordia o que entonces hagamos buenas obras o que nos humillemos con Dios, sino que las tres cosas son parte fundamental de la predicación y de la vida. Fíjense que este versículo empieza afirmando que no hemos sido nosotros los que hemos tenido que buscar de alguna manera lo que agrada a Dios. Nuestro Dios, que es bueno, fue Él quien ya nos dijo que esperaba de nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué hago estas afirmaciones enfáticas? Porque ¿se acuerdan las tres primeras frases que mencioné al inicio del mensaje? ¿Sí? Decían que la palabra de Dios era muy oscura, que no se entendía, que no la puedo ver. ¿Alguien no entiende que es Dios quien se ha acercado a nosotros ahora? ¿No nos ha quedado claro que es Dios quien está demandando algo de nosotros? Y no nos está demandando ser buenos, que uno no entiende, ¿no? Uno a veces cuando tiene niños pequeños o mascotas dice que tienes que ser bueno, pero nunca le explicamos qué significa ser bueno. Eso nos pasa a los seres humanos, pero a Dios no se le va y ni se le pasa por alto. Cuando nos dice que tenemos que ser diferentes, nos dice cómo, y nos dice qué, y nos dice cuándo. Hermanos, no hay situación en su vida que usted esté enfrentando que no haya respuesta en la Biblia. No existe. Si usted tiene cualquier tipo de dificultad o viento que está a su alrededor y que le mueve o le estremece, regrese a las Escrituras y usted va a encontrar ahí la respuesta al problema que está enfrentando. No está en las grandes bibliotecas, no está en los podcasts, no está en los grandes noticieros. Y peor aún en el pensamiento filosófico y etnocentrista del mundo. La respuesta siempre estuvo aquí y está al alcance de su mano. Lo mencionamos algunas veces. La estadística nos dice que la Biblia es el libro más vendido de la historia, pero no necesariamente el más leído, y peor aún el más estudiado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Sencillo, el mundo no estaría como está si las Biblias no solamente se compraran, sino que se leyeran, que se estudiaran. Porque si nosotros buscamos de Dios, Dios nos afirmará. ¿Qué es lo que pide Jehová, nuestro Dios, de ti y de mí? Sí, de ti y de mí, porque nos pide a todos. El Dios Todopoderoso quiere que hagas cosas específicas para su gloria. Primer lugar, hacer justicia. No habla solo de ser justo en tu trabajo, de no robarle el tiempo a tus empleadores, o peor aún, algún bien que no sea de tu propiedad. Tampoco habla solamente de cumplir las leyes civiles. Habla también de ser justo con los demás, con tu prójimo, de ser fieles con tu Dios y en general de practicar la justicia para tu vida. Esta, hermanos, es una tarea muy fácil desde el decir, pero otra cosa es vivir. Porque luchamos, hermanos, contra nuestra propia naturaleza, aquella que nos mete en la encrucijada permanente de pensar que somos más vivos que el de al lado. Entonces, cuando uno no se da cuenta, me colo en las filas. ¿Sí? Cuando me dan mal el vuelto, me quedo con el dinero en el bolsillo. Esas partes, esas cosas que nos pasan en la vida, es el mundo, nuestra carne y Satanás llevándonos a hacer lo que Dios no nos dice que hagamos. Porque no nos dijo que hagamos injusticia, sino que hagamos justicia, que vivamos desde esa justicia. Hermanos, no estamos llamados a ser los más vivos o los más chéveres, los que creemos merecerlo todo, cuando en realidad solo merecemos el desprecio de Dios, porque nuestros actos hablan por nosotros. Porque
Si la justicia de Dios se cumpliera sin Cristo de por medio, amigos míos, este templo estaría vacío, esta iglesia no existiría, no habría ni templo siquiera porque no habría quien lo levante. La justicia de Dios se cumple y Dios nos dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. Así de fácil. Aquí no hay humanos medio buenos o más buenos o un poquito mejores. Todos somos pecadores. Por lo tanto, merecemos un destino justo. La justicia de Dios se cumple, nuestro pecado nos condena y sin Cristo no hay salvación. ¿Saben cuál es el gran problema de este asunto de la justicia, hermanos? Que cuando hablamos de justicia, siempre hablamos de justicia contra los demás. Lo vimos en la clase de formación bíblica hace un momento. Qué duro, qué triste es entender y ver cómo la justicia se convierte en una herramienta que lo único que busca es tratar de resarcirme a mí porque yo creo que los otros me ofendieron, lo que los otros hicieron contra mí. Yo pido justicia contra ellos. Permítame darle un consejo que usted no me ha pedido. Cuando usted pide por justicia, Dios no tiene justicia para unos en contra de otros. La justicia es para todos. Y yo no sé usted, pero a mí la justicia de Dios no me conviene. No me conviene. Porque mi pecado es tan grande que lo único que merezco es la perdición. El ser destruido. Destrucción total. Por lo tanto, hermanos, pensemos en la justicia no como lo que los demás tienen que hacer o como lo que Dios tiene que hacer. Usted déjele tranquilo, Dios sabe lo que hace. Sino como una cosa que nosotros tenemos que practicar con el resto. Ser justos con los demás. Los seres humanos no somos una foto. Yo estoy viendo aquí una imagen de usted. Pero ese ser humano que usted es hoy obedece una serie de hechos que vienen desde atrás de su vida, que le han llevado hasta este punto, a los pies de Cristo. Y yo veo eso nada más, pero no conozco su historia. Hermanos, yo no puedo pensar que una persona es o no es solamente porque le veo. En las instituciones financieras tenemos políticas para otorgar crédito, como es lógico. Manuales enteros se escriben sobre esa situación. Lo gracioso es que hace unos años, las políticas de procedimientos que sí existían, tenían cierto sabor personalizado. Conocí a una gerente de banco que en su momento daba los créditos en función de la foto de la cédula. Sí, uno podía tener un montón de datos, le veía y decía, no, esto tiene cara de moroso, no le des. Hermanos, yo no sé cuál era el olfato de la señora que ya partió a la presencia del Señor además, pero ¿no les parecería injusto que nosotros juzguemos solamente o evaluemos algo por una foto, por un momento? Hermanos, somos una historia, hay mucha historia, y hay cosas buenas y hay cosas malas, así somos todos. Por eso es importante que la justicia se practique de la mano de la misericordia, porque de otra manera no podemos entenderla como Dios nos la enseñó. Sí, Dios cumplió con justicia por nosotros, pero no nos condenó, sino que envió a su Hijo a pagar por esa justicia. Cristo la pagó, y por eso usted y yo seguimos aquí. Y más importante que seguir aquí, sabemos a dónde vamos cuando cerremos los ojos a este mundo. Y eso al final del día es todo lo que cuenta. Es justo quien hace justicia, y eso es obrar en consistencia con lo que Cristo hizo con nosotros. La justicia verdadera, hermanos, no nace del corazón que anhela venganza, sino del corazón que anhela amar a los demás más que a uno mismo, siendo humildes y mansos como Cristo nos enseñó. Deuteronomio 10:18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. El Salmo 23:3 dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Hermanos, la misericordia y la justicia, el amor, la humildad van cogidos de la mano. Son temas que se complementan, no que se superponen uno al otro. Avancemos, amar misericordia. No se trata solamente de hablar de la misericordia de Dios, que es importante y que, dicho sea de paso, es la mayor en toda la historia de la humanidad, sino de practicar la misericordia con los demás, con nuestro prójimo. En ocasiones, parecería que la misericordia es algo que solo Dios debe tener hacia nosotros y nosotros no estuviésemos llamados a ejercerla por los demás.
Hemos enseñado antes que existen ciertos atributos de Dios que son comunicables, es decir, que nosotros podemos practicar también. Sabemos que Dios es amor, nosotros podemos vivir amor. Sabemos que Dios es misericordia, nosotros estamos llamados también a la misericordia. Sí, esa palabra nos encanta cuando la recibimos, pero nos arde cuando tenemos que darla al resto. Sí, seamos sinceros, nos cuesta un montón, porque cuando alguien me ofende, me arde. Ese es el corazón humano, pero en esos momentos se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros primero. ¿O usted cree que a Dios estaba complacido con su antigua manera de vivir? Para nada. No que nos creemos tan buenos que somos incapaces de arrepentirnos, de cambiar nuestra manera de ser hacia los demás y de abandonar una manera de pensar que pretende hacernos creer que son los demás los que deben hacer las cosas sin que medie de mí acción alguna. La misericordia y la compasión no son solo para nuestros seres queridos, sino para todo aquel que nos haya ofendido. Dios no te dejó desaparecer y hundirte en tus delitos y pecados, sino que te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti. Él ya sabía cómo somos y todo lo que nos pasaba. Todo lo sabía. Y sin embargo, cuando lo único que merecíamos era la perdición, envía a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el amor del que Dios nos habla y esa misericordia que Dios nos enseña. Todos cuando oramos decimos Señor, ¿verdad? Segurísimo. Muy bien. No podemos nosotros llamar al Señor, Señor, de no mediar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Está escrito. Pero yo no puedo llamarle Señor al Señor sin sujetarme a lo que Él quiere de mi vida. Y es de ahí donde viene el kit del tema, ¿verdad? Donde nosotros sacamos lo que hemos aprendido y lo ponemos a vivir en la práctica. Y es ahí donde nos cuesta, donde nos arde, donde nos duele, pero es necesario que así sea. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero sí necesario. Es imprescindible que aprendamos a vivir la misericordia junto con la justicia. Finalmente, humillarte ante tu Dios. Se reduce esto, hermanos, a un ejercicio sencillo de expresar. Darnos y darle el lugar que le corresponde a Dios y a nosotros. Y cuando hablo de darnos, me estoy refiriendo a darnos esa posición de entender que no somos nosotros los que le decimos a Dios qué hacer, que nosotros no estamos aquí para darle instrucciones a Él de cómo gobernar el mundo, sino que estamos aquí para estar sujetos a su voluntad y reconocer que Él es Dios, que está comandando todo y que yo estoy aquí para hacer lo que Él me diga que debo hacer. A eso me refiero con darnos el lugar. Por tanto, hermanos, Dios no está aquí para concedernos favores y para hacer lo que a nosotros se nos ocurre, sino que es Él quien comanda nuestras vidas y debemos reconocerlo de esa forma. Por ahí, en algún momento, hay alguna canción cristiana que dice, y la escuché hace unas pocas semanas, Señor, te entrego el control de mi vida. ¿Usted cree que Dios no está en control de su vida? Entonces, ¿qué tengo que entregarle yo? Toma el control de mi vida y no sé qué más. Suena bien bonito, ¿verdad? Pero no es bíblico. Su Dios es soberano. Señor, te entrego mi vida. ¿Usted cree que su vida no le pertenece al Señor? Si el Señor dice que partimos, en ese rato partimos. Y si quiere que nos quedemos aquí, nos quedamos. ¿En qué momento estoy yo en control de algo? Nada está en mis manos, amigos míos. Solo Dios está comandando este asunto y Dios no necesita colaboradores. Dios necesita siervos. Bueno, quiere siervos en realidad porque no los necesita. Corrijo mi afirmación. Y esta es la parte importante de entender esto, ¿sí? Es Él quien comanda todo. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo los escucharé desde los cielos y sanaré su tierra, ¿verdad? ¿Sí? La deben haber escuchado muchísimas veces. Pero es un versículo que a veces saca de contexto, ¿verdad? Pensando que Dios tiene que obrar porque yo hago tal o cual cosa. No se refiere a eso. Se refiere a la sanidad que nosotros necesitamos como creyentes. Esa sanidad que nos transforma y que nos hace distintos. Dios escucha la voz de sus hijos, y más aún cuando hay un anhelo ferviente de conocer más de Él, como menciona esta porción bíblica. Porque no se trata de conocer solamente por conocer, sino de tomar acciones, de convertirnos de nuestros malos caminos y ver a Dios obrar en su soberanía. Solamente el creyente humilde, el que es verdaderamente humilde, reconoce su posición
Aprende a regocijarse en la voluntad de Dios, reconociendo que nunca, nunca tendrá mejores ideas o estrategias que las que Él tiene. Hermanos, a veces perdemos un montón de tiempo buscando caminos para hacer las cosas y no le preguntamos a Dios qué es lo que quiere que hagamos. Queremos buscar a dónde ir, hacia dónde caminar, pero no le preguntamos a Él a dónde. En algún momento poníamos un ejemplo como el que les voy a dar. Cuando alguno de sus familiares queridos está enfermo, lo primero que regresamos es a ver el número de teléfono que tenemos pegado en la refrigeradora, ¿no? Del médico, de la ambulancia, qué sé yo, el de emergencia. Está bien tomar acciones, pero no sin antes haberle pedido a Dios la dirección y la sabiduría para saber lo que tengo que hacer. Señor, mi familiar está enfermo, yo te pido por favor que obres en su vida y que me muestres qué es lo que tengo que hacer. Y con la bendición de Dios, haga lo que le corresponde. Pero sí se dan cuenta que la urgencia nos hace olvidarnos de la importancia. Para los creyentes no hay nada más importante que Dios, y lo urgente no puede en ningún momento pasar a tener prioridad por sobre Él. Hermanos, esta es una realidad bíblica. Con más frecuencia de la que yo quisiera admitir, pensamos que la voluntad de Dios es algo esotérico, difuso y muy poco claro, como si entender lo que quisiera de nosotros fuese una clase de física cuántica o la materia que a usted le parezca más complicada de entender, reservada únicamente para unas pocas personas lúcidas que pueden entenderlo. Entender la voluntad de Dios exige humillación, exige misericordia, mansedumbre, pero fundamentalmente requiere la obra de Dios en nuestras vidas, que nos da todo eso y mucho más. De ahí que cuando usted quiere estudiar la palabra de Dios, lo primero que tiene que hacer es orar y pedir que el Espíritu le dirija, porque en ese instante su entendimiento le va a llevar a los pies de Dios y usted va a entender lo que Él tiene para usted en su palabra. De otra forma, si el estudio de la palabra se convierte en un mero ejercicio de clases, en un mero ejercicio de enseñanza y aprendizaje académico, no pasa nada. Hay mucha gente ahí afuera que ha estudiado teología y que no es creyente. Se sabe la Biblia mejor que nosotros, pero no ha entendido quién está en su palabra, no conoce de Cristo. Hermanos, este tema va caminando junto, siempre junto, no solamente lo uno o solamente lo otro. No puedo pretender ser espiritual sin llegar a la palabra y no puedo pretender ser un erudito en la palabra sin ser espiritual. Eso no se puede manejar de esa forma. El Espíritu Santo es el que el día de hoy le trajo a usted y a mí acá con un propósito, como lo tiene también el haber alabado como lo hicimos hace un momento y al haber estado escuchando este mensaje como lo estamos haciendo ahora. La pregunta es, ¿qué se lleva usted en esta mañana? ¿En qué va a meditar para su vida? Si usted ya sabe que el haber estado aquí en esta mañana en conjunto no es un accidente ni una casualidad, usted tiene un deber y una tarea. Preguntarle a Dios qué es lo que de esta porción usted tiene que llevarse para su vida. Porque lo que estamos hablando aquí es pura y neta palabra de Dios. Nadie puede salir de aquí pensando que el mensaje escuchado era para el de al lado. ¿Sí? Ojalá haya escuchado el hermano y la hermana, ojalá sepan lo que se dijo hoy. Hermano, si usted estaba sentado aquí es porque usted también tenía que escuchar esto. ¿Sí? Hoy tenemos que llevarnos algo. Yo no sé qué es lo que el Señor le va a llevar a meditar, pues la obra de Dios en la vida de las personas es eso, personal. Pero sí puedo afirmar que sea cual sea la respuesta para su corazón y su vida, Dios también le mostrará cómo debe cumplir ese propósito de manera práctica y que le exigirá en la medida de lo que se ha establecido. Entonces, si usted sale con tarea, si Dios pone las cosas en su corazón de lo que tiene que hacer para vivir esto y usted no lo hace, es su responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Porque me incluyo. No sé si a usted le ha pasado, pero en más de una ocasión leo, soy confrontado y no lo hago. Y cuando vienen las consecuencias de eso, digo, Señor, tú me advertiste. Tú me dijiste que tenía que hacer o que tenía que dejar de hacer. Y sin embargo, no te escuché. ¿El resultado? La consecuencia. Y ahí sí nos estamos dando contra las paredes, ¿verdad? Cuando ya nos fue advertido con la debida anticipación. No deje pasar, mi amado hermano, mi amada hermana, ni un día más en su vida sin que pueda escuchar la voz de Dios
entenderla y fundamentalmente hacer lo que Él le ha llamado a hacer, con ningún otro propósito que no sea el de mostrar el testimonio de la obra de amor de Dios en su vida y en la de los suyos. Le invito a que oremos pidiendo que este anhelo de nuestros corazones de servirle llegue a los pies con olor fragante de nuestro Dios. Oremos. Padre de gloria, gracias por esta mañana y gracias por darnos la bendición de poder abrir el libro del profeta Miqueas, Señor, para encontrarnos con estas instrucciones tan claras que tú nos dejas. Yo te pido por favor que en esta mañana seamos confrontados justamente en la justicia, que seamos confrontados en la misericordia y en la humillación que tenemos que tener delante de ti siempre y delante de nuestro prójimo. Padre de gloria, no nos dejes iguales, no permitas por favor que nos quedemos iguales. No hay espacio para continuar viviendo de la misma manera cuando eso no te agrada a ti. Ayúdanos, Señor, a reforzar nuestros hábitos, por favor, esos hábitos buenos, las cosas que valen la pena y que vienen de ti. Y por favor, ayúdanos a extirpar, a desechar todo aquello que no te edifica, que no glorifica tu nombre, Señor, y que no nos edifica a nosotros. Gracias, Padre de bondad, por el tiempo que nos has dado y la posibilidad de abrir tu palabra con gozo y con alegría. Hoy te pido por favor que nos llevemos esto para meditar y para practicar para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén.